Si ves a este hombre al costado de la carretera, no conduzcas a casa. Tenemos esta leyenda urbana en la ciudad llamada el hombre del camino equivocado. Supuestamente, podrías verlo de pie al lado de la carretera mientras conduces. Algunos dicen que siempre es cuando estás de camino a casa. He visto imágenes del hombre del camino equivocado. Ellas circulan entre nosotros por mensajes de texto. Circulan entre estudiantes, trabajadores, amigos y familiares aquí. Extrañamente, nunca he visto ninguna de esas fotos publicadas en línea. No estoy seguro si es por miedo, porque quienes han tomado la foto buscan perpetuar el misterio de nuestra leyenda urbana local, o por algo más. Estaba bastante seguro de que esas fotos habían sido un engaño, solo alguien vestido como el hombre del camino equivocado. Quizás era la misma persona cada vez. En cuanto a cómo se ve el hombre del camino equivocado. Lleva su ropa andrajosa al revés, por lo general una camisa de franela y jeans. Su rostro sonriente pintado parece inquietantemente realista, hasta que se gira hacia un lado y puedes ver que es una superficie lisa. Parece que se afeita el cabello, se pinta una cara en la parte posterior de la cabeza y se pone una peluca hasta los hombros que cubre su verdadero rostro. Aquellos que he conocido que afirman haber visto al hombre del camino equivocado dicen que esperaron una semana antes de conducir a casa, que se quedaron en la casa de un amigo o en un hotel y ni siquiera se tomaron la molestia de ir a casa a hacer la maleta. Sin embargo, también escuché que debes esperar un mes. El consenso común parece ser que, si lo ves mientras conduces a casa, no termines el camino a casa. Da la vuelta, ve a otro lugar y espera al menos una semana. Pensé que eran un montón de tonterías, hasta que mi cita y yo vimos al hombre del camino equivocado cuando volvíamos a mi casa del cine. Fue Katy quien lo vio. Más despacio, dijo, creo que veo al hombre del camino equivocado del que me hablaste. Katy solo había vivido en mi ciudad durante medio año, por lo que una de las cosas que le dije en mi búsqueda para compartir con ella tantas cosas interesantes como pude fue nuestra leyenda urbana local sobre el hombre del camino equivocado. ¿Fue una coincidencia que estuviéramos hablando de él unos días antes? Nunca había visto a alguien vestido como el hombre del camino equivocado en persona. Fotos, sí, pero nunca en persona. Me temblaba el pie cuando puse el acelerador. Estaba oscuro, casi a medianoche, y no había farolas o estaban apagadas. Los faros de mi coche lo iluminaron. Al costado de la carretera, estaba frente a nosotros. En realidad, nos dio la espalda. Ese rostro pintado estaba frente a nosotros. Los jeans, la camisa de franela y la peluca también se volvieron contra nosotros. Sus brazos y piernas se veían mal. Fueron empujados hacia abajo en su ropa de la manera opuesta. Quería divertirme, pero estaba alarmado. Cuando llegamos a estar a unos 10 pies de distancia en mi coche, volvió su cabeza pintada hacia nosotros. Esos ojos pintados, realistas, pero siempre demasiado abiertos, parecían estar mirando directamente a los míos. Mientras conducíamos lentamente, lo saludé con la mano y me reí para tratar de aliviar un poco la tensión. No me devolvió el saludo. Miré a Katy. Ella también está saludando. Pero ella no se reía. Miré hacia atrás en el tiempo para ver el lado resbaladizo de la cabeza afeitada y pintada de esa persona, y la ilusión óptica de una cara real allí se hizo añicos. Destrozada, pero de alguna manera peor. Además, cuando miré por el espejo retrovisor a medida que aumentábamos nuestra distancia, pensé que veía algo brillando debajo de la peluca que le llegaba hasta los hombros. Luego se fue, perdido en la oscuridad. Cogí velocidad. No había estado caminando, pero de alguna manera me preocupaba que viniera detrás de nosotros demasiado rápido. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, dijo Katy. No podemos ir a tu casa ni a la mía. La miré y pronto ambos comenzamos a reír. Bueno, dije, después de esta noche podríamos decirles a todos los que nos rodean que vimos al hombre del camino equivocado y nos fuimos de inmediato a casa. Me pregunto quién estaba fingiendo ser el hombre del camino equivocado, dijo Katy. Me pregunto por qué lo estaba haciendo. ¿Crees que deberíamos dar la vuelta e intentar hablar con ellos? Preferiría que no lo hiciéramos, dije. Podrían ser peligrosos. Pero estoy seguro de que es alguien que busca mantener viva la leyenda urbana. Es tu coche, dijo Katy. Pero si fuera mío, está bien, dije. Vamos a dar la vuelta. Mi abuelo solía decir, si tienes dudas sobre qué giro hacer, siempre puedes dar un giro en U hasta que averigües las cosas. Lo uso como una metáfora de la vida. Pero cuando hice el cambio de sentido, mi corazón se aceleró en mi pecho. Condujimos por esa calle oscura sin volver a ver a esa persona. Tenía un par de millas de largo en esa dirección, por lo que no había forma de que hubieran caminado o corrido la distancia tan rápido. Katy y yo decidimos que la persona vestida como el hombre del camino equivocado debía haber dejado el arcén del camino hacia los bosques circundantes. La idea de que se escondiera en el bosque mientras pasábamos de nuevo me hizo sentir como si tuviera arañas arrastrándose por mi carne.
Hicimos otro cambio de sentido, y durante todo ese tiempo seguí mirando alrededor en caso de que esa persona saltara hacia nosotros de la nada. Pero pronto estábamos regresando en dirección a mi casa sin una segunda mirada al hombre del camino equivocado. Katy y yo intentamos reírnos y tratamos de hablar de otras cosas, pero los dos estábamos bastante asustados. No podíamos dejar de charlar sobre todo y nada o de mirar por las ventanas o por los espejos laterales. Entramos en mi subdivisión, luego giramos hacia mi calle. Y todo cambió. Tan pronto como giramos hacia mi calle, comenzamos a retroceder en lugar de avanzar. ¿Lo pusiste en reversa?, preguntó Katy. Su mano estaba agarrando mi brazo. Estaba tan frío como el hielo. Detuve el auto. Ambos estábamos mirando hacia abajo. El coche estaba en marcha. Quité el pie del freno y puse el acelerador de nuevo. Las casas familiares que veía todos los días al volver a casa, se estaban alejando de nosotros. Quizás algo anda mal con mi auto, dije. Pero cuando intenté conducir de nuevo hacia adelante, miré hacia un lado y luego por el espejo retrovisor. No nos movíamos. No de acuerdo con esos puntos de vista. Frente a nosotros, las casas retrocedían cada vez que ponía el pie en el acelerador, pero por un lado y por detrás parecía que estábamos quietos. En mi calle todo estaba bien iluminado. Había toneladas de farolas. Así que no podíamos discutirlo como si tuviera algo que ver con una visibilidad limitada. «Vámonos de aquí», dijo Katy. Su voz era casi un susurro. «Sí», dije, de manera similar. «Pero, ¿cómo nos vamos a ir?» «Ponlo en reversa». Cuando puse mi auto en reversa e intenté eso, realmente avanzamos. Pero hacia un lado y hacia atrás, una vez más, parecía que no nos hubiéramos movido. Como si nos hubieran atrapado justo después de la entrada de mi vecindario. Fue cuando Katy y yo detuvimos el auto y estábamos debatiendo salir cuando vimos a alguien que venía hacia nosotros en la acera. Se estaban acercando hacia nosotros desde la parte delantera del vehículo, por lo que no estoy seguro de cuán precisa era la distancia. Parecía que ya estaban a unos 6 metros de distancia. No sé por qué tardé tanto en darme cuenta de eso. Tal vez fue porque no quería, pero reconocí a mi vecino por la nuca y por la forma de su cuerpo, lo cual era algo atípico. Lo había visto a menudo agachado, trabajando en su jardín mientras yo conducía. Caminaba hacia atrás hacia nosotros. Cuando se acercó, se detuvo. Luego empezó a gritar. «Emple, Emple», una y otra vez. De pie, inmóvil. Está de espaldas a nosotros. Solo más tarde me di cuenta que había estado diciendo «ayúdame» al revés. Bajé la ventana. «Señor Nelson», dije. «¿Qué pasa?». Dejó de gritar. Ahora que mi ventana estaba abajo, podía escuchar su cuerpo crujir y romperse. La sangre brotó de las fisuras cuando las articulaciones de sus brazos y piernas cambiaron drásticamente. Cuando la cabeza del señor Nelson se giró completamente hacia nosotros, estaba seguro de que vi cómo la luz de sus ojos se apagaba. Entonces, lo que fuera que se había apoderado del señor Nelson dio un primer paso hacia adelante con la nueva arquitectura de su cuerpo. Katy y yo comenzamos a gritar en ese primer paso. Subí la ventana mientras el señor Nelson caminaba con piernas extrañas e inhumanas. Sus rótulas y codos se habían estirado y exagerado por estar al revés. Puse el pie en el acelerador, con el auto aún en reversa, y a través de las ventanas delanteras parecíamos estar avanzando a toda velocidad. A pesar de que un vistazo a los lados o por el retrovisor nos mostró que todavía estábamos inmóviles, chocamos contra el señor Nelson. La sangre atravesó el parabrisas. El coche subía y bajaba mientras pasábamos por encima de su cuerpo. A los lados y en la parte trasera no había indicios de que el automóvil subiera y bajara. No vi un bulto aparecer detrás de nosotros. Mantuve el pie en el acelerador, todavía avanzando en reversa. Vi hacerse añicos una ventana de la casa de un vecino. Una pareja que apenas reconocí salió arrastrándose como crías de arañas fuera de los huevos, goteando sangre y más sangre mientras se raspaban contra los fragmentos del marco de la ventana. No creo que sea porque no supieran cómo abrir las ventanas. Cuando la esposa se detuvo en la ventana, sonrió. Intencionalmente frotó su cuero cabelludo contra un trozo de vidrio de aspecto particularmente afilado. La carne y la sangre desaparecieron. Creo que pude ver el blanco de su cráneo. Para entonces su marido ya estaba en el suelo corriendo hacia nosotros. Aceleré hacia adelante. Ellos y su casa desaparecieron en los costados y la parte trasera del vehículo, que, nuevamente, todavía estaban atascados cerca de la entrada de la calle. Más personas salían de sus hogares, saliendo todos retorcidos y rotos, dañándose aún más a medida que salían. Corrieron hacia nosotros con las piernas hacia atrás, agitando los brazos hacia atrás. Todo en ellos estaba mal. En poco tiempo, me encontré frenando de golpe. «Sigue adelante», Katy gritó. «Van a alcanzarnos». Delante, vi mi propio camino de entrada. Alguien que se parecía a mí estaba hablando con otra persona con la cara pintada. El rostro pintado asistió.
de arriba a abajo, asistió con la cabeza como lo haría una cara real. Luego, cuando vi la peluca moverse aparentemente por sí sola, me di cuenta de que el verdadero rostro debajo de esta peluca estaba hablando, moviendo sus labios, respirando. El hombre del camino equivocado me estaba hablando a mí o a alguien que se parecía a mí. Al mismo tiempo, Katy se estiró hacia mí, tratando desesperadamente de poner el pie en el acelerador. Un par de trozos retorcidos de huesos y carne chocaron con el parabrisas. Dos rostros con los pliegues del cuello agrupados me miraron lascivamente con ojos vidriosos. Eran caras que debería de haber reconocido. Sus brazos torcidos continuaron golpeando la ventana a pesar de que sus ojos me decían que no había nadie en casa. Una telaraña de grietas se extendió por el parabrisas. Sus surcos se llenaron de sangre. Pisé el acelerador con el pie mientras ayudaba a mantener a Katy en su asiento. Expulsamos a esos dos y justo después atropellamos a toda una familia en rápida sucesión. No tuve tiempo de sentirme culpable. Estos no eran mis vecinos. Estos no eran mis vecinos. Estos no eran. Katy y yo comenzamos a cambiar. Escuché que algunos de mis huesos se rompían. Lo sentí un momento después, como el reverso del rayo antes del trueno. Katy y yo empezamos a gritar, casi al unísono y al mismo ritmo. Era como si un coro de dolor y miedo y dolor se hubieran levantado con nosotros como instrumentos. «Mantén la cabeza hacia atrás», grité, mientras luchaba por mantener mi cabeza apoyada sobre mi asiento. «No dejes que se tuerza. No importa lo que suceda con el resto de nuestros cuerpos, no podemos dejar que nos mate». «Lo sé», dijo Katy. «Solo saca el auto de aquí. Haz un cambio de sentido o algo así». «Haz un cambio de sentido», pensé. ¿Qué dijo mi abuelo sobre la vida y cómo, si no sabías qué hacer, siempre podías dar un giro de 180 grados? Aún en reversa, pero aún avanzando, hice girar el auto chirriando. No miré hacia los lados ni hacia atrás. Lo disparé, dirigiéndome hacia el lugar donde veníamos. El hombre del camino equivocado esperaba. Me esperó en la confluencia de mi camino de entrada y la calle. Su boca pintada sonrió para siempre. Sus ojos pintados estaban demasiado abiertos e incapaces de parpadear. Lo pasamos y salimos del vecindario. Sin embargo, Katy y yo no estábamos fuera de peligro. Pude llevarnos a una estación de servicio cercana antes de que mis piernas y brazos, que estaban parcialmente invertidos y con pérdidas de sangre, cedieran por completo. Nos arrastramos fuera del vehículo y llegamos al frío y duro cemento de la gasolinera. Me desmayé casi de inmediato, pero Katy me dijo que conservó el conocimiento hasta que llegó la ambulancia. No la envidio. Pasamos meses en el hospital con huesos, ligamentos y músculos rotos. Creo que lo único que nos había salvado de un daño permanente podría haber sido la resistencia de los asientos de nuestro vehículo a nuestros cambios. Les dijimos a los médicos que habíamos tenido un accidente automovilístico. Negaron con la cabeza y siguieron haciendo preguntas. Finalmente, volví a casa. Ambos lo hicimos. La razón por la que volví a casa fue porque uno de mis vecinos al que habíamos atropellado con mi auto vino al hospital a visitarme. Parecían completamente bien, como si nada hubiera pasado y el hombre del camino equivocado nunca los hubiera cambiado. Pero mi vehículo, Katy y yo sufrimos daños, tanto físicos como psicológicos. Y aunque nuestros cuerpos estén mejorando, no creo que volvamos a ser los mismos. Me siento mal por dentro.